No hay damas, a todos o a todas. Eh, Esta clase, como ustedes saben, bueno, el ideal habría sido desarrollarla en aula, pero hoy día había una convocatoria durante el día a distintas asambleas de parte de los estudiantes y por tanto estimé que no era prudente invitarlos, ¿cierto? O citarlos a clases presenciales sin tener claridad, digamos, de cómo se va desenvolviendo esta movilización de los estudiantes. Por eso es que esta clase, para las tres promociones, se realizó en forma online. Pero también con esa misma intención es que es- espero, si todo marcha bien, en todo caso, históricamente en mecánica han sido pocas las veces que se han tomado ese edificio, así que tengo la aspiración, tengo la sensación de que sí, el día viernes y el día sábado vamos a poder trabajar en forma presencial, eh, ciertamente la estrategia más adecuada, ¿cierto? Para ir interactuando de mejor forma, ¿cierto? Lamentablemente, como él no es en nuestro edificio, no vamos a poder grabar con las cámaras, así que ahí les voy a pedir grabar. Entonces vamos a aquí, vamos a grabar. Record, Recording in progress. record. Ahí está grabando, ahí sí. Bien, entonces, ante todo los saludos, les doy la más cordial bienvenida a todas y todos. Hoy día, nuestro objetivo, ¿cierto? Si el tiempo lo permite y la dinámica lo permite la asignatura, vamos a terminar, ¿cierto? La unidad de cortocircuito, los aspectos fundamentales, los aspectos conceptuales, los aspectos teóricos, para luego, ¿cierto? Iniciar el proceso de análisis, ¿cierto? De los casos tanto del tema de línea de transmisión como en el caso de cortocircuito. Yo me tomé la libertad, bueno, en el apunte que yo les entregué estaban cuatro casos, cuatro casos de línea de transmisión. Y hoy día me tomé la libertad de enviarles a ustedes el desarrollo de cada caso a través del grupo de WhatsApp. No sé si por favor lo recibieron, si me lo pueden confirmar, por favor. Sí, profe. Sí, Sí, igual el profe. grupo. Ya, perfecto, excelente. Entonces, ya ustedes tienen el desarrollo de los cuatro casos relacionados, ¿cierto?, con distintas temáticas de líneas de transmisión, como es ya habitual. Me tomé la libertad del caso 4 en particular. El caso 4, ¿cierto?, es una pauta de una prueba de semestres anteriores para que ustedes también vayan eh, evaluando y vayan, ¿cierto?, en cierta medida percibiendo cuál va a ser el orden y un poco el grado de eh, complejidad, ¿cierto?, de las materias. Yo les comentaba que desafortunadamente en CEP la complejidad de a poquito va creciendo y por tanto esto incorpora, ¿cierto?, complejidades complementarias, dado que si bien es cierto, en la unidad número uno o en la prueba número uno, yo evaluaba, ¿cierto?, el uso del cálculo por unidad, ahora, ¿cierto?, el cálculo por unidad es una herramienta de base para todo lo que sigue a continuación. Entonces, uno va construyendo, ¿cierto?, y va en cierta medida estableciendo materias, ¿cierto?, que se van, ¿cierto?, incorporando como condición de base para los siguientes tópicos. Ahora bien, también una vez que terminemos la clase, me gustaría compartir con ustedes nuestra planificación, cómo se viene el tema, ¿cierto?, de CEP. Eh, yo espero, ¿cierto?, tener ya las notas la próxima semana, de tal forma de que ya ustedes tengan información respecto de sus calificaciones. El tema de la revisión tendremos que verlo. Vamos a tener que verlo si podemos coordinarnos, si es que el edificio todavía sigue en toma y tendremos que buscar la forma de coordinarnos para que ustedes puedan revisar sus pruebas. No sé si hay alguna consulta, alguna duda, alguna inquietud antes de comenzar. ¿No? ¿Duda, inquietud, alguna consulta? ¿No? Ya. Eh, bueno, entonces, dicho esto, vamos a retomar lo que habíamos comentado en la clase pasada. Ah, lo otro, yo les mandé, quizás fue muy tarde, reconozco que quizás fue muy tarde, pero yo les mandé, ¿cuándo fue? El lunes o martes, los links de las clases grabadas. No sé si pudieron acceder a las clases grabadas, ¿las pudieron ver?
con el link que yo les mandaba de cada clase? ¿No? Dedito para arriba, dedito para abajo, si no quieren hablar. Buenas tardes, señor. La verdad de las cosas, el tiempo no dio como para realizar las clases porque estábamos a pie juntos preparando la prueba. Ya. Sí, sí, tuve algunos inconvenientes para poder generar los links, pero al final lo pude hacer, digamos. Yo ya me estaba dando por vencido con el tema, pero ahora yo entiendo que también ustedes comparten, comparten algunas grabaciones de que hacen ustedes, ¿cierto? Como grupo. Bueno, yo he visto al menos en la clase normalmente uno o dos celulares que están grabando. Espero que las personas que graban también lo compartan. O no comparten o no comparten las grabaciones, también puede hacer Sí, caso. no, sí, está, la Ah, grabación están. A mí nomás, profe. ya, perfecto. Pues sí, porque también así me quita un peso de conciencia, digamos. Estamos por el tema pero ahora me voy a tomar la libertad de la clase que estamos grabando ahora. Yo mañana, ¿cierto? Les mando el link para que ustedes ya la tengan. ¿Sí? Gracias, señor. Entonces, bueno, ¿qué estábamos comentando? Estábamos conversando aspectos relacionados con lo que es, acuérdense, cuando nosotros hablamos de cortocircuito, estudios de cortocircuito, nosotros normalmente trabajamos en tres ámbitos, porque uno dice, bueno, ¿dónde lo ocupo? ¿Dónde ocupo el cálculo de cortocircuito? Yo les comentaba que se ocupa básicamente en tres ámbitos. El primer ámbito tiene relación con los estudios de flash. Cuando hay AR flash, ¿cierto? Y uno quiere establecer mecanismos para evaluar la energía incidente, ¿cierto? Para evaluar las distancias, ¿cierto? De seguridad respecto a los tableros eléctricos, uno establece un cálculo de cortocircuito. Y por tanto ahí hay un procedimiento, yo les comentaba que hay un procedimiento, primero, de uso de equipamiento personal de protección, que lo fija la norma NFPA 70E, pero también hay un procedimiento matemático que lo define la norma IEEE 1584, que es la que fija un poco los protocolos de cálculo. Ahora, en virtud de no concentrar y ciertamente, ¿cierto?, darles una mirada, ¿cierto?, así general, es que yo les comenté a muy grosso modo los aspectos más esenciales respecto del fenómeno del flash y las acciones que uno puede tomar frente a eso. Yo espero que este próximo semestre podamos generar, ¿cierto? Ojalá un electivo, o el próximo año en realidad, podamos optar por un electivo o se pueda ofrecer un electivo donde se aborde con un poquito más de precisión el tema de ArtFlash. Otro aspecto que también nosotros empleamos, el tema de las corrientes de cortocircuito, es en el dimensionamiento de las protecciones. Yo les comentaba que un interruptor, ya sea de baja, de media o de alta tensión, ¿cierto?, necesita interrumpir una corriente de cortocircuito. Y en general lo hace, interrumpe la corriente de cortocircuito. Pero frente a ese fenómeno de apertura de un circuito, se ha originado previamente una situación que es para nosotros tremendamente sensible, emocional, de una tranquilidad brutal. Y es que el interruptor, antes de abrir, tuvo que soportar la corriente de cortocircuito. Y por tanto, el cálculo de cortocircuito a nosotros nos permite evaluar o dimensionar la capacidad de cortocircuito del interruptor, de tal forma que cuando haya una falla, efectivamente el interruptor aguante esa corriente y después desconecte el circuito. Y el otro aspecto que también es importante destacar tiene relación con lo que es el estudio de coordinación de protección. Yo les comentaba, ¿cierto?, de que en baja tensión la problemática de protección es relativamente acotada porque el interruptor es un elemento automático, independiente, autónomo. Y aún así yo lo puedo parametrizar a través de una unidad de control que se inserta en el interruptor. Pero la unidad es autónoma. Sin embargo, cuando se trata de interruptores de media tensión o de alta tensión, el interruptor desafortunadamente no tiene capacidad automática. Un interruptor de poder, de media o alta tensión, no es capaz de tomar la decisión de abrir. Él solo abre, él solo abre el circuito, interrumpe el circuito si recibe una orden de apertura, lo que llamamos nosotros el trip. Y ese trip lo genera otro elemento, otro dispositivo, programable, ajustable,
que es el relé de protección. Y por tanto, cuando nosotros hablamos de protecciones, sobre todo en media y alta tensión, tenemos que aprender a reconocer cómo interactúan estos dos elementos y sobre todo adquirir algunos criterios relacionados con la parametrización de las protecciones, lo que significa en definitiva el ajuste del relé. Este aspecto, ¿cierto?, lo vamos a comentar posteriormente el próximo semestre en el ramo de protecciones eléctricas. Dicho esto, habíamos hecho una pequeña descripción de los distintos elementos que están incorporados en un sistema de protección. Y acá, por favor, me voy a tomar la libertad de compartir con ustedes la presentación que habíamos quedado, ¿cierto? Habíamos dejado pendiente. No sé si se ve, por favor. ¿Se ve? Sí, profe, sí se ve. Ya, perfecto. Entonces aquí teníamos un diagrama unilineal. En el caso de una celda de media tensión, por favor, media tensión, es decir, un switchgear, gabinete metálico, donde yo tengo inserto dentro del gabinete el interruptor de poder, ahí está, interruptor, y este interruptor es comandado a través de un relé. Y este relé, a su vez, para enterarse de la situación de la instalación, recibe información de 3 transformadores de corriente, uno en cada fase, más un transformador que comentamos que se llama residual, porque es un transformador por el cual pasan las 3 fases. Y en la práctica lo que está haciendo, entre comillas, es cuantificar una operación diferencial. Aquí tenemos en consecuencia una foto para que ustedes puedan relacionar. Tenemos una foto de un relé, dispositivo electrónico extraíble. Estamos en este caso de un 750 de la línea General Electric. Y aquí abajo está la foto. Aquí se sacó la tapa del switchgear, la tapa trasera del switchgear, ¿cierto? Y yo tuve la oportunidad, ¿cierto?, de sacar la foto. Y ahí tenemos, ¿ves?, un transformador de corriente en cada fase, más el transformador de corriente residual. Espérenme, aquí me estoy acomodando aquí con el... Ah, perdón. Me estoy acomodando aquí con la... Denme un segundo. Denme un minuto, por favor. No me corte, no me corte. Ahí está. Entonces aquí voy a moverme aquí. Ahí está. Entonces aquí teníamos, ¿cierto?, el transformador de corriente en cada fase y el residual. Los transformadores de corriente que se utilizan en aplicaciones en media tensión, en celdas de media tensión, son de este tipo, tipo picarón, o también, ¿cierto?, son de este tipo, un poquito más aplanado, ¿cierto? E incluso pasan desapercibidos dentro de la instalación. Fíjense, por ejemplo, fíjense, aquí yo les mostraba una foto, ¿eh? Fíjense, aquí está el interruptor, ahí están las tulipas, esa es la unidad que, ¿cierto?, yo ingreso el interruptor y esa tulipa entra en contacto con la barra y se produce el cierre. Y ahí está, ¿ves? Aquí está la parte del interruptor y aquí adentro en esta foto, si ustedes se dan cuenta, están las barras, ¿ves? Ahí están las barras. La barra superior y la barra inferior, donde se cierra el circuito. Y el Profe, interruptor entra... Dígame, dígame. disculpe una consulta. ¿Podría Por volver a supuesto, la anterior? A la pero por anterior. supuesto. Volvemos al anterior. O A sea, voy a la. avanzar. Disculpe, a Aquí, la. esta, Esa, esta. esa. Ya. ¿Ya? Lo que pasa es que usted dijo sobre el residual. Sí, Sí, el ya. residual, este. Y Así, este es el modelo. podría. Disculpe, profe, pero ¿podría explicarlo o no? Es que no me quedó muy claro Pero el. por supuesto, mire, si usted das cuenta, en ese transformador de corriente pasan las 3 fases. La fase Correcto. A, la fase B, la fase C, ¿sí? Por tanto, en la práctica, lo que está haciendo ese transformador de corriente es detectar no la corriente en una fase, sino que detectar la corriente asociada a la suma de I sub A más I sub B más I sub C. ¿Te das cuenta? Aquí lo que yo tengo es la suma de las 3 corrientes. Por lo tanto, si la suma de las 3 corrientes me da 0, ese transformador de corriente no detecta ningún problema. En la práctica, si buscáramos una similitud con alguna protección que nosotros tuviésemos más cerca, yo siempre les plantearía aquí como una posibilidad en la filosofía a una protección residual, cuando yo tengo fuga a tierra. Por tanto, cuando ven protecciones, este tema lo veamos con un poquito más de detalle, nos vamos a dar cuenta de que este transformador de corriente permite detectar fallas a tierra. Porque cuando yo tengo una falla a tierra, monofásica o bifásica a tierra, la suma de las 3 corrientes no es cero. Y por tanto ese transformador de corriente detecta esa situación.
Y al detectarla, le da la orden de apertura, le da la información al relé para que el relé le dé la orden de apertura al interruptor. No sé si me explico. Sí, ¿Sí? entonces detecta una diferencia de corriente y eso sé que funciona el relé. Claro. Ah, ya vale. Y esa información es la que llega al relé. Ahora, acuérdate que en condiciones normales, I sub A más I sub B más I sub C, la suma de las tres corrientes tiene que ser cero. Cero, correcto. Y por tanto, en la medida que no sea cero, se puede dar dos situaciones. O desbalance, que puede ser un caso, que puede ser falla o no, y la otra es una falla desequilibrada, una falla monofásica o una falla bifásica tierra. ¿Sí? Estos aspectos, insisto, los vamos a evaluar con un poquito más de precisión y con bastante más análisis, ¿cierto? Cuando conversemos de este tema, cuando lo veamos en protección. ¿Sí? Pero la idea es la que me interesa que ustedes tengan presente. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, muchas gracias. Sí. Ahora Muchas. fíjense, aquí tengo un transformador de corriente, ¿ve? Uno en cada fase. Está afuera. Fíjense que está afuera del gabinete, no está dentro del gabinete como tal. Fíjense que aquí llega la alimentación, por ejemplo, desde el transformador, llega la alimentación, pasa por los transformadores, el residual y los transformadores de fase, y los cables después entran al switchgear, a la barra principal. Ahí tendríamos transformador de corriente en los cables. Pero también nosotros nos podemos encontrar con transformadores de corriente dentro del gabinete, dentro de la celda. Y fíjense por favor la foto. Por eso es que esta foto a mí me encanta, digamos, ¿no? Porque pasa incluso desapercibido, digamos. Fíjense, ¿se dan cuenta en el mouse? El mouse. Sí, sí se ve. Fíjense, ahí tengo las barras. ¿Ve? Esto está dentro del switchgear. Aquí están las barras. Las barras de la fase A, la fase B, la fase C. Y se dan cuenta que al final yo tengo una estructura negrita ahí. ¿Se dan cuenta? ¿No? Ahí Eso viene tengo, siendo no, desigual, ¿no? ahí tengo tres transformadores de corriente. Un transformador de corriente por cada fase. ¿Se dan cuenta? Ahora, como el ducto es de PVC, no afecta el efecto magnético y por tanto el transformador de corriente detecta sin problema el campo magnético asociado a la corriente que circula por ahí y por tanto yo tengo una corriente proporcional a la corriente primaria. Pero aquí el transformador de corriente no se ve, a no ser que yo abra la celda, abra, ¿cierto? En este caso, la persiana, donde yo tengo, ¿cierto? Acceso directo a las barras. Esta foto es una delicia, digamos, ¿tá? Porque no es frecuente encontrar esto. No. Ahora, muchas veces uno ni se entera que hay un transformador de corriente metido dentro del gabinete de media tensión. Y por tanto, aquí tenemos transformadores de corriente dentro del switchgear, transformadores de corriente fuera del switchgear. Dentro del switchgear van en las barras. Fuera del switchgear, yo, ¿cierto? Hago pasar el cable de poder a través de cada transformador. Ahora, este aspecto también lo podemos ver en una mirada en alta tensión. Aquí estamos hablando de media. Gabinetes switchgear con tensiones que van desde los 2,1 o 2 kilovolts hasta, ¿cierto?, los 13,8 kilovolts. Es el rango normal de tensiones, medio voltaje, donde ustedes se van a encontrar con gabinetes, con switchgear. Armarios de media tensión donde adentro va adosado el interruptor, los transformadores de medida y el relé. A lo que pasa es que uno solamente ve desde fuera, si uno observa el interruptor, perdón, observa el switchgear, solamente aparecen, ¿cierto?, los relés, pero adentro está, ¿cierto?, el interruptor de poder y los transformadores de medida, tanto de potencial como de corriente. También esto yo lo puedo ver afuera, en un patio. Y aquí tengo la foto, ¿eh? Fíjense. Aquí tengo un patio. Este es un patio en 66 kilos. Entonces, fíjense los elementos que hay. Primero, estos tres elementos son los pararrayos. ¿Pararrayos para qué? Sabemos, para que si hay una descarga atmosférica y se presenta un frente de onda, ese frente de onda se reduzca, se acorte y no se desplace hacia el lado de la carga. Después, ¿qué tenemos? Fíjense, aquí tenemos tres torres. Esas tres torres, ¿se ve el mouse o no? ¿El mouse? ¿Sí? Sí, profe, sí se Sí, ve. Ahí se profe. ve el interruptor. ¿Ve? Aquí tengo un interruptor en 66 kilos. Sigamos el cable. Fíjense, ahí está el cable pasa por el interruptor, el cable, y aquí ¿qué vemos acá? Fíjense que el cable pasa, atraviesa
un hueco de este dispositivo, uno en cada fase. Aquí les presento con mucho cariño, aquí tenemos un transformador de corriente, ¿ve? Este es un transformador de corriente de patio. Después, sigamos el cable. Tengo un desconectador. Y al final, fíjense, en paralelo, tengo en cada fase un lindo TP. Por tanto, aquí tenemos pararrayo, interruptor, transformador de corriente, transformador de potencial y desconectador. Ahora, aquí, ciertamente, desde el punto de vista de maniobra, el elemento más importante es el desconectador. Porque este dispositivo es el que a mí me da certeza de que el circuito está abierto, ¿no? Y por tanto, en ese contexto, una de las cosas que es importante destacar es que en un patio, cuando yo tengo un interruptor y no sé realmente si está cerrado o está abierto, la única forma de intervenir es abrir el interruptor y después abrir el desconectador. Si yo abro el desconectador, yo sé que de ahí hacia abajo lo que yo tengo es un sistema desenergizado. Dígame, Luis. Profesor, perdone la interrupción. Sí, sí, no. ¿Cuál es la diferencia entre el interruptor y el desconectador? Claro, Y, sí, y ¿ya? si, si están relacionados ambos elementos al momento que el relé da la orden, por favor. Ah, por supuesto. El relé da orden de apertura solo al interruptor para abrir, ¿sí? El interruptor es un dispositivo que es capaz de soportar la corriente de cortocircuito y abrir el circuito. El desconectador no puede abrir una corriente de cortocircuito. Si yo le doy la orden de apertura a un desconectador para que abra en una corriente de cortocircuitos, yo rompo, destruyo el desconectador. De hecho, el desconectador necesita una maniobra manual que puede ser a piso, al lado del desconectador, o a una cierta distancia de seguridad, pero siempre es una acción manual. Puede ser a través de un brazo mecánico, una palanca, o puede ser a través de un sistema motorizado. Pero el interruptor, perdón, el desconectador nunca va a abrir en condición de falla. Puede soportar la corriente de cortocircuito, pero nunca abrir. Por tanto, ¿cuál es la secuencia? Frente a una condición de desconexión, yo doy orden de apertura al interruptor. Una vez que el interruptor abrió, ahí recién puedo abrir el desconectador. No sé si me explico, Luis. Sí, señor. Sí, señor. Ya, Entonces me quedó claro. En caso de falla de cortocircuito, lo que estamos estudiando, sí, actúa el interruptor. Si por debiese. ABC de motivo se necesita hacer una maniobra, es a través del desconectador, Claro, pero previamente accionando el interruptor. primero debo abrir el interruptor. ¿Estamos? Gracias, señor. Ahora, Quedó clarito. sí, perfecto, perfecto. Entonces aquí Además, tenemos, ah, hay bloqueos para que no abran los desconectadores. claro, además hay todo un esquema de certeza mecánica, incluso eléctrica, de tal forma de que no vaya alguien a querer abrir el desconector estando el interruptor cerrado. ¿Estamos? Entonces ahí, eso también es un aspecto que lo vamos a comentar, insisto, cuando trabajemos con un poquito más detalle en el tema de protección. ¿Sí? Ahora, lo que es importante, y yo quiero destacar acá, es que este patio que está aquí, este paño, así se llama, el paño, ¿cierto? Se replica en cada circuito y se replica en todos los niveles de tensión. Si ustedes ven un paño en 66 o en 110 o 154, en 220 o en 500, la topología es la misma. Lo único que cambia son las características de los equipos por el nivel de tensión. Y por tanto, siempre ustedes van a encontrar TP, TC, van a encontrar desconectador, van a encontrar interruptor y normalmente un pararrayo, ¿sí? Ahora, nosotros, esto que está acá y que lo vemos visualmente, en el caso de un switchgear desafortunadamente no es posible, a no ser que abramos el de switchgear. En el switchgear está todos estos elementos dentro del gabinete. Si nos vamos a una subestación GIS, pasa exactamente lo mismo. Los elementos están en esta secuencia. La diferencia es que no los podemos ver porque están dentro de una estructura, ¿cierto?
que está sumergida, ¿cierto? Está embebida dentro, ¿cierto? De gis, dentro de un gas que normalmente es el SFC. ¿Sí? Ahora, los detalles, insisto, lo vamos a ver con un poquito más de no sé, con un poquito más de detalle cuando trabajemos en el tema de protecciones. Otra cosa que también quiero comentar tiene relación con el desconectador. Como hay desconectadores en patios de alta tensión, también hay desconectadores dentro de celdas. Aquí he puesto una foto. Aquí tengo la cuchilla, si ustedes se dan cuenta, los terminales. Aquí en este caso el desconectador está abierto. Y aquí arriba, ¿cierto? Está el terminal, ¿cierto? Donde yo conecto este desconectador. Ahora, los desconectadores pueden ser con fusible, aquí abajo está los fusibles, un fusible en cada fase, o sin fusible. El mecanismo de apertura o de cierre de un desconectador es manual o bien motorizado, pero a pie del equipo, al lado del equipo. Y por tanto aquí me he tomado la libertad de poner, ¿cierto? Aquí, si ustedes se dan cuenta la caja, aquí tengo, ¿cierto? Un sistema motorizado para abrir o cerrar el desconectador previo al enclavamiento que tiene con el interruptor. Ahora bien, otro aspecto que en el ámbito industrial, por favor, se ve con bastante frecuencia es el sistema que está aquí al lado. Aquí al lado, la pregunta es, ¿qué debo ver aquí en esta figura? Fíjense, en esta figura tengo 3 fusibles. ¿Se dan cuenta? Ahí tengo 3 fusibles, uno por cada fase. Y aquí tengo un contactor de poder. Es un contactor de media tensión. Resulta que el interruptor está diseñado, está pensado para abrir en condición de falla. Pero también hay condiciones de maniobra o de proceso en las cuales los equipos hay que estarlos conectando y desconectando. Y por tanto, para conectar, cierro el interruptor. Para desconectar, abro el interruptor. Y esas maniobras, desafortunadamente, no están considerando la naturaleza del interruptor. El interruptor está pensado para abrir frente a un cortocircuito, no para abrir con maniobras. Y por tanto, frente a esa condición, es que uno migra, reemplaza el interruptor de poder por un conjunto llamado contactor de poder fusible. El contactor es un dispositivo tremendamente noble que puede hacer 3000 operaciones sin problema. Es un dispositivo que abre y cierra sin problema. Sin embargo, tiene una gran limitante. La gran limitante del contactor de poder es que no puede abrir una corriente de cortocircuito. El contactor puede aguantar la corriente de cortocircuito, pero no la puede interrumpir. Y por lo tanto, cuando yo estoy en presencia de un cortocircuito, ¿quiénes son los llamados a desconectar y a aislar, ¿cierto?, frente a esta falla? Los fusibles. Por tanto, este conjunto es un conjunto que complementa, ¿ves? El fusible está pensado para operar frente a un cortocircuito. El contactor es un dispositivo que está pensado para operar y abrir una sobrecarga sin problemas. Si el motor, ¿cierto?, tiene una sobrecarga, pensemos que abajo hay un motor. Si el motor está con sobrecarga, no hay problema, el relé detecta la sobrecarga, da orden de apertura al contactor, porque el contactor puede abrir corrientes cercanas a la nominal. Lo que no puede hacer es abrir corrientes de cortocircuito. Y por tanto, aquí tenemos en el ámbito, sobre todo en el ámbito industrial, por favor, especialmente en aplicaciones con motores o en bancos de condensadores, donde los condensadores tienen que estar entrando y saliendo para regular factor de potencia, por ejemplo, ustedes se van a encontrar en aplicaciones industriales con esta configuración. Contactor, fusible. Fusible, cortocircuito, contactor, maniobra y también, ¿cierto?, frente a una operación por sobrecarga. Dicho esto, no sé si hay alguna consulta respecto de esto, alguna duda de lo que hemos comentado. Profe, Dígame, tengo dígame, una pequeña consulta. pero por supuesto. Los fusibles, una vez que haya un cortocircuito,
Sí, Puta, hay que, rem- hay, una hay que pregunta, sacarlo. una pregunta un poco tonta, pero No, no, digan, no, por eh, favor. ¿se queman los tres o se va quemando uno? Depende de la falla. Disculpe que no sé Depende, cómo. no, no, depende de la falla. Dependiendo de la falla, puede operar uno, dos o tres fusibles. Ahora, cuando opera un fusible, esto lo vamos a ver cuando veamos fallas desequilibradas en protecciones. Cuando opera un fusible, desafortunadamente hay otro fusible de los dos que quedaron que está ya listo para irse. Y por tanto, como uno no sabe cuál de los dos que quedó no se quemó, entonces uno finalmente lo que debe hacer es cambiar los tres. ¿Sí? Pero acá el tema es que uno no sabe. En rigor, uno no sabe cuál es el otro fusible que no se quemó y que está dañado. Y por tanto, Ah, lo que indica el procedimiento, y por favor, este es un procedimiento que es finalmente una recomendación, si opera un fusible, solamente un fusible, hay que cambiar los tres. ¿Sí? ya yo tenía la idea equivocada de que, por ejemplo, si se quemaban dos, algo me decía, no sé, pues había Ah, no, algún. sí, también. Si opera un fusible, normalmente es por una falla monofásica. ¿Sí? Ah, ya. O sea, ahora, si se queman los tres fusibles, es una falla trifásica, a toda chasca. ¿Sí? Si se quema uno, es una falla monofásica. Si se queman dos, es una falla bifásica a tierra, aunque cuando hay fallas bifásicas también puede operar solamente un fusible. Estamos. Pero este tema, Diego, lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Créeme que lo vamos a disfrutar, lo vamos a paladear en el tema de protección. ¿Sí? Ya, profe. Vale, muchas gracias por Listo. la respuesta. ¿Sí? Había alguien que había levantado la mano, no sé quién era así. Aló, aló, Japón. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario antes de continuar? ¿No? Ya. Entonces, por favor, aquí lo que hemos hecho es una descripción a vuelo de pájaro, como digo yo, ¿cierto? Una descripción general de, en el ámbito de las protecciones, los elementos que nosotros usamos para proteger las instalaciones y algunas características no solamente de protección, sino que también de maniobra. Aquí, por favor, el desconectador es un dispositivo de maniobra, no es de protección. Pero para nosotros es tremendamente importante porque nos protege al personal de una intervención segura. Yo solamente cuando el desconectador está abierto, recién ahí hago la intervención de la instalación aguas abajo. Si el desconectador no está abierto, yo no hago la intervención. Y por tanto, ese es un aspecto que es importante porque es una protección, pero principalmente para que se realice una intervención segura en la instalación. Dígame, Ángelo. Detalle también que cuando se abren los desconectadores cuchillo, primero se aterriza. Además, hay todo un Se abre y se protocolo. aterriza. Y Claro, ahí se puede sí. intervenir. Claro, también también es un tema importante, digamos, de llevarse, de tener la certeza de que el sistema está a tierra. ¿Sí? Gracias, Ángelo. Perfecto. Gracias, gracias. Hoy, ¿cómo vamos a disfrutar, Ángelo, en protecciones? Ya, excelente. Gracias. Entonces, no sé si tenías otra consulta, Ángelo. ¿Una duda? No, no, eso. Ya. Entonces, aquí lo que yo he planteado es descrito los elementos. Vámonos ahora al tema que nos convoca, cortocircuito. Entonces, para ello, siempre es importante la comparación. Circuito en condición normal, circuito en condición de falla. Y cuando nosotros hablamos de cortocircuito, debemos tener presente que el cortocircuito no tiene un solo apellido, tiene cuatro apellidos. Y por tanto, en ese contexto, nosotros hablamos de un cortocircuito trifásico, hablamos de un cortocircuito bifásico aislado, un cortocircuito bifásico a tierra y un cortocircuito monofásico a tierra. Como yo les comentaba, antiguamente, antes del estallido social y antes de la pandemia, en CEP se veían estas cuatro fallas, lo cual generaba ciertamente una especial complejidad, no solamente por las temáticas abordadas, sino que por la matemática que desafortunadamente, ¿cierto? No es, en trifásica vamos a ver que es relativamente simple, pero en las fallas desequilibradas la matemática es un poquito más compleja. Y por tanto,
a partir, ¿cierto?, del 2019, ¿cierto? Yo hice un pequeño cambio y por lo tanto en CEP solamente nos quedamos con la falla trifásica. Y las otras tres fallas las vamos a ver en la primera unidad de la asignatura de protección. ¿Sí? Ahora bien, en el cálculo, dicho esto, nos vamos a concentrar ahora entonces en la falla trifásica. ¿Qué es la falla trifásica? Bueno, la falla trifásica es el contacto simultáneo de las tres fases. Esta condición de falla trifásica o contacto simultáneo entre las tres fases y, ¿cierto?, la referencia, por un tema únicamente, ¿cierto?, de normalizar el procedimiento matemático, esta falla, este contacto entre las tres fases, puede ser directo o a través de una impedancia que se llama ZF. Por tanto, la ZF que está indicada aquí me recuerda que el contacto entre las tres fases puede ser directo o a través de una estructura, un elemento metálico, un trozo de madera, cualquier cosa. Ahora bien, si nosotros queremos llevar este procedimiento a algo bastante más cercano y bastante más determinístico, desafortunadamente nosotros no sabemos dónde va a ocurrir la falla, ni menos vamos a saber cuál es la impedancia de la estructura por donde se produce el cohete. Y por tanto, en ese contexto, lo que nosotros hacemos es ponerlos en el peor escenario. El peor escenario es que la ZF sea cero. Y hablamos de una falla franca o cortocircuito franco. Ahora, ¿por qué yo pongo la ZF? Bueno, porque aquí soy respetuoso con la literatura. En la literatura, si ustedes se van a cualquier libro de CEP y ven el tema de cortocircuito, normalmente en la literatura se incorpora la ZF. Ahora bien, como la ZF no la conozco, lo que normalmente se hace es evaluar distintos cálculos con distintos valores de ZF. Y por tanto, uno parte con ZF0, falla franca, peor condición, y después empieza a dar valores. ZF 1 ohm, ZF 5 ohm, ZF 10 ohm, y por tanto puede hacer un mapeo numérico de los distintos valores de la magnitud de la corriente de falla. No obstante eso, a nosotros, Profesor, una lo que nos... consulta. Dígame. Disculpe, cuando usted habla de que cambia la impedancia de 0 a 5 a 10, Sí, eso es para las tres fases de manera igual, para que se mantenga. igual, Ya, exactamente lo mismo. ya. Entonces uno puede hacer distintos cálculos. Desde la peor condición hasta una condición que uno podría decir, mira, estadísticamente es más frecuente que ocurra en este caso, que la ZF esté entre 5 y 10 ohm, por ejemplo. Pero uno puede hacer un barrido. Ahora, en lo que respecta al dimensionamiento de interruptores, nosotros debemos ponernos en el peor escenario. Y el peor escenario es cuando la corriente es la más alta posible. Y la corriente más alta posible es cuando la ZF vale cero. Y por tanto, por eso es que nosotros trabajamos con el análisis de cortocircuito franco, porque estamos pensando en la máxima corriente que va a aparecer en mi instalación para que así yo pueda asegurarme de que el interruptor va a soportar esa corriente y después va a abrir. Y por tanto, insisto, si bien es cierto, yo me puedo dar distintos valores de ZF, nosotros lo que vamos a hacer es evaluar el caso de falla franca. Dicho esto, lo que vamos a hacer entonces es trabajar con este tema. Si nosotros tenemos una falla trifásica, aquí está el elemento esencial, el que a nosotros nos origina una tremenda alegría, una tremenda algarabía. Fíjense, resulta que si la falla es trifásica, la corriente en la fase A es grande, la corriente en la fase B es grande, la corriente en la fase C es grande. Pero hay una particularidad. Las tres corrientes tienen la misma magnitud. Y además están desfasadas una de otra a 120 grados. Y por lo tanto, en el caso de una falla trifásica, a pesar de que la corriente de cortocircuito puede ser 100 veces la corriente nominal,
el comportamiento de una fase es igual al de la otra y es igual al de la tercera. Y por lo tanto, como la corriente en la fase A, la corriente en la fase B y la corriente en la fase C son iguales, entonces yo puedo aquí, en este caso, hacer un modelo por fase. Por tanto, ¿dónde está la gran virtud? Y en cierta medida, digamos, la gran simplicidad de la falla trifásica es que cuando yo evalúo falla trifásica puedo aplicar la teoría de circuito que ya conocemos. Distinto es, por favor, ejemplo, la falla bifásica tierra. Fíjense que en la falla, por dar un ejemplo, bifásica tierra, la corriente en la fase A vale cero. La fase A no está en falla. Y la corriente en la fase B y C son iguales en sentido opuesto. No están desfasadas a 120 grados. Y por tanto, cuando la falla es desequilibrada, el comportamiento de una fase no es igual al de la otra dos. Y por tanto, no podemos aquí, ni en la falla bifásica aislada, ni en la falla bifásica tierra, ni en la falla monofásica tierra, podemos aplicar la teoría tradicional de circuito. Tenemos que aplicar otro método, que se llama el método de las componentes simétricas. Y por tanto, ¿por qué nosotros en C vemos la falla trifásica? Porque numéricamente es la menos compleja. ¿Y por qué no es compleja numéricamente? Porque puedo aplicar todo el conocimiento que he adquirido hasta ahora de la teoría de circuito a este caso puntual. Dicho esto, tenemos entonces, fíjense, aquí tenemos el caso de un generador, fíjense, generador. ¿Cómo represento un generador? Como una fuente de tensión y su impedancia, la inductancia al generador, la resistencia al generador. Después tengo un cable, una línea, pensemos que es corta, un efecto capacitivo despreciable. O puede ser un transformador, la Z del trafo. Tengo un elemento, resistencia, reactancia o inductancia. Y tengo una carga conectada. Ahí, en ese circuito, tenemos un circuito de régimen permanente. Y por tanto, la corriente yo la puedo determinar a partir del diagrama fasorial. ¿Cuál será la corriente en este circuito? El voltaje, el E, fasor, mayúscula, dividido por la Z. ¿Y cuál es la Z del circuito? La Z del generador, más la Z de, este caso, la línea, por ejemplo, más la Z de la carga. Y estamos en consecuencia, estimada y estimado, viendo un circuito de régimen permanente. Condición normal, todos felices, el generador entregando energía a esta impedancia. Bueno, resulta que la impedancia entra en falla. Se produce un cortocircuito en las tres fases. Y por tanto, de la condición normal, ahora paso a la condición de falla, donde ahora la Z está cortocircuitada. En este caso, si ustedes se dan cuenta, circuitalmente, lo único que se ha originado aquí, en este circuito de la derecha, es que se ha cortocircuitado la Z a la carga. Desafortunadamente, yo aquí en este circuito no puedo emplear el diagrama fasorial a lo bestia. No puedo usar fasores en forma indiscriminada. ¿Por qué? Bueno, porque si hay una falla, fíjense, la corriente que circula ahora se llama corriente de cortocircuito. Y esta corriente de cortocircuito no es una corriente normal. No es normal. Y por tanto, frente a una corriente de cortocircuito, ¿qué es lo que se espera? Que el interruptor abra. Y no solamente eso, ya lo dijimos. Frente a una corriente de cortocircuito, la protección tiene que desconectar antes de un segundo. Porque si desconecta después de un segundo, el daño es irreversible. Y por lo tanto, una de las condiciones del análisis fasorial es el régimen permanente. ¿Esto qué quiere decir? Que un ciclo es igual al que sigue, y es igual al que sigue, y así sucesivamente. Pero sabemos que este circuito que está acá solo va a durar el tiempo que tarde la protección en abrir.
Y por tanto aquí ya no podemos aplicar la teoría tradicional de redes así como lo hemos planteado. Tenemos que plantear nuestras ecuaciones diferenciales. Y por tanto aquí fíjense, si hablamos de ecuaciones diferenciales, E de t será igual al R por I más el L de I a de t. ¿Qué es R? La resistencia de la máquina, del generador, más la resistencia en este caso de la línea. ¿Qué es el L? La inductancia del generador más la inductancia en este caso de la línea, porque están los circuitos en serie. Ahora, esta ecuación diferencial es de primer orden, porque el circuito que hemos dibujado es de primer orden. Hay R y L nomás. Y fíjense una cosa, ¿qué particularidad tiene esta ecuación diferencial? Que la tensión, la E, la tensión interna de la máquina, es una tensión alterna. Y es por tanto de la forma raíz de 2 E seno de omega t. Y aquí por favor he puesto el ángulo teta. ¿Qué indica ese ángulo teta? Indica el instante en el cual se produce la falla. Fíjense que si la tensión es alterna y se produce un cortocircuito, en el instante en el cual se produce el cortocircuito, la tensión podría haber estado pasando por cero. Pero la tensión también podría haber estado pasando por el pic positivo o el pic negativo. Y por tanto, el instante en el que pilla la tensión este cortocircuito, yo lo cuantifico con el ángulo θ. Por tanto, de acuerdo a esto, tenemos una variable. La variable es el valor de la tensión para la cual se produce el cortocircuito. Ahora bien, ecuación diferencial de primer orden con excitación alterna. Aquí sabemos de la matemática, ¿cierto?, que aplicando el procedimiento de cálculo hay dos componentes de la solución de esa ecuación diferencial. Una es la componente particular o componente continua y otra es la componente alterna. Es decir, la solución de esa corriente de cortocircuito tendrá una componente alterna asociada a la excitación alterna de la fuente de voltaje y una componente continua. Ahora bien, antiguamente, como ustedes saben, ¿cierto?, yo entraba a picar aquí resolviendo la ecuación diferencial, pero finalmente en realidad lo que a uno le interesa es el contexto. ¿Qué resultado obtenemos? Dígame, don Luis. ¿Sí? Señor, perdón que me Diga. interrumpa. Hay Sí, una sí, idea que me quedó no con un buen fundamento. Es cuando usted dígame. habló que en el instante de la falla Sí, podíamos estar pasando por el voltaje cresta positivo de la sí, tensión, podíamos estar pasando por cero o por el sí, valor cresta negativo. sí. Entonces, en ese justo en ese instante hubo como un chasquido de la comunicación y no alcancé a cerrar esa Ah, idea, por favor, profesor. claro, claro, lo que Muchas sucede gracias. es que, claro, la tensión, esta tensión que está dibujada aquí es una señal alterna, ¿sí? Y por tanto, cuando ocurre la falla, desafortunadamente yo no tengo control sobre cuándo ocurre la falla. No sé cuándo ocurre, puede ocurrir en cualquier instante. Y por tanto, puede darse el caso maravilloso de que la tensión justo esté pasando por cero, o puede estar pasando por el valor positivo superior, o por el valor negativo máximo. Ahora, ¿cómo cuantifico ese efecto? ¿Cómo incorporo ese concepto del momento en el cual ocurre la falla? Matemáticamente, yo lo incorporo a través de este ángulo θ. El ángulo θ me da cuenta del instante en el cual yo me encuentro con la falla y la tensión que está en ese instante sometiendo o energizando el circuito. ¿Sí? ¿Se entiende, Luis? Es como, es como el situarse en el eje del tiempo, en el dominio de la frecuencia. Claro. No, Ya, en el tiempo, estamos en el tiempo. No, frecuencia no, estamos en el tiempo. Y la tensión está ahí, ya. alterna. ¿Sí? Y por tanto, lo que yo no sé es, desafortunadamente, cuándo va a ocurrir la falla. Y por tanto, puede que la falla ocurra para justo el instante en que la tensión pasó por cero, pero también la puede pillar a la tensión en el valor máximo positivo o negativo. Entonces, para poder incorporar ese elemento, que es variable, por cierto, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Incorporamos ese efecto en el ángulo θ. Y por tanto, si θ vale cero,
Lo que estamos diciendo con eso es que la tensión está pasando justo por cero. Si teta vale 90, está en el valor positivo de arriba. ¿Sí? ¿Me explico? Y por tanto, con el ángulo teta vamos dando cuenta de las distintas instancias o alternativas respecto de qué voltaje es el que está energizando el circuito. ¿Sí? ¿Se entiende? No todavía, pero mejor. Gracias, profesor. Ah, ya, ya. Ya. Mira, ahora lo vamos a aclarar más todavía. Entonces, fíjense, tenemos aquí una ecuación diferencial de primer orden con excitación alterna. Apliquemos la expresión matemática. ¿Cuál es la solución a este problema? Ángelo, ¿tenías una consulta o te quedó la mano arriba? No, se quedó arriba, Ah, profesor, ya, ah, disculpe. ya. Entonces, fíjense, no, relájate, por favor, nada de pedir disculpas. Fíjense, entonces aquí yo comparto con ustedes, este es un motivo de momento de regocijo, comparto con ustedes la solución de esta ecuación diferencial. Aquí está. La ecuación diferencial que da cuenta de la corriente de cortocircuito tiene dos términos. El primer término corresponde a la componente continua. Si ustedes se dan cuenta, no es una señal que dependa de el seno de omega t o del coseno de omega t. Es una señal exponencial. Y fíjense en el signo de la exponencial, es negativo, lo que significa que es una exponencial que va disminuyendo en el tiempo. El segundo término, que está acá, con el cursor, es la solución alterna. ¿Ve? Es una función alterna. Ahora bien, ¿cuánto vale la magnitud de la corriente de cortocircuito? La magnitud es la tensión partido por la impedancia del circuito. Fíjense, la magnitud de la corriente de cortocircuito es la tensión que entrega el generador partido por la impedancia del circuito. ¿Y la impedancia del circuito qué cosa es? El valor de la R total al cuadrado más la X total al cuadrado. Aquí está, ¿ves? La Bajo raíz. impedancia, ¿cierto? Es la raíz, ¿cierto? De R cuadrado más el X, ¿cierto? Al cuadrado raíz. Ahí tengo el módulo. Y el ángulo de la impedancia está definido por phi. Por tanto, ¿qué cosa es ZCC? Corresponde específicamente a la impedancia del circuito entre la fuente y el punto de falla. Lo que llamaríamos nosotros antiguamente como la impedancia de Thevenin. La impedancia de Thevenin, acuérdense, respecto a un punto, es la impedancia equivalente cuando yo la fuente las cortocircuito. Si yo cortocircuito la fuente, si aquí yo cortocircuito la fuente y veo la impedancia respecto al punto de falla, me paro ahí y miro para allá, ¿qué veo? Todas impedancias que están en serie, las sumo. Y por tanto será la resistencia del generador más la resistencia, en este caso la línea, al cuadrado, más la reactancia del generador, la reactancia de la línea, al cuadrado raíz. Y el ángulo de la impedancia va a estar definido por la tangente del X partido por R, que ya hemos conversado, ¿cierto? Incluso lo usamos cuando estimábamos los parámetros, ¿cierto? De elementos. Dicho esto, tenemos entonces una expresión. Profesor, consulta, es Dígame. que me confundí con el tema de la Z de cortocircuito porque usted hablaba de que solo lo iba a manejar como cero, pero ahí no estamos hablando de la misma que usted está diciendo, ¿cierto? Sino No, que aquí, yo aquí estoy planteando lo que la matemática nos da, digámoslo así. Y por ya, tanto, en esta expresión, ¿cuánto vale la corriente? La magnitud de la corriente de cortocircuito es la tensión, fíjense que está en mayúscula, es la magnitud del voltaje partido por la impedancia. ¿Pero qué impedancia? ¿Qué impedancia? De todas las que estamos hablando, ¿de cuál es? esa era La mi pregunta. impedancia, esa impedancia, fíjense, es el módulo, es la R cuadrado más la X cuadrado raíz, y el ángulo, phi, está asociado a la tangente de X partido por R. ¿Qué cosa es R? La resistencia de la fuente más la resistencia de la línea. ¿Qué es la omega L o la X? La X de la fuente, del generador en este caso, más la X de la línea. O sea, la ZCC corresponde a la impedancia que hay. Cosa que vuelvo atrás. Es la impedancia que hay entre el punto de falla y la fuente. Esto tiene un nombre. Si ustedes recuerdan
cuando se trabaja con el circuito de Thevenin, ¿cómo se calcula la Z Thevenin respecto de un punto? Respecto de un punto, la Z Thevenin se obtiene a través de la impedancia pasiva de la red, haciendo que las fuentes de corriente se abran, aquí no hay fuente de corriente, y cortocircuitando la fuente de tensión. Por tanto, si yo cortocircuito la fuente de tensión, la cortocircuito, y me paro en el punto de falla y miro el circuito, ¿qué veo? Veo dos impedancias que están en serie, y por tanto las sumo. Por tanto, esta ZCC, que aparece en la fórmula, coincide con la impedancia de cortocircuito, o la impedancia de Thevenin del circuito. ¿Sí? Entonces empezamos a hablar de lenguaje. ¿Ve? Impedancia de cortocircuito es igual a la impedancia de Thevenin. Y la impedancia de Thevenin, ¿por qué es importante para nosotros? Bueno, porque sabemos cómo se calcula la Z-Thevenin. La Z-Thevenin, ¿cómo se calcula? Es la impedancia equivalente al yo cortocircuitar las fuentes de voltaje o abrir las fuentes de corriente. Y por tanto, la Z-Thevenin se obtiene de una red pasiva. ¿Se dan cuenta, no? Dicho esto, no sé si le aclaré, don Guzmán. Sí, sí, profe. Sí, vale. Entonces, fíjense, tenemos entonces la expresión, perdón, eh, se me olvida el nombre, dame tu nombre, por favor. Discúlpame. Gerardo, Gerardo, no se Gerardo, preocupe. discúlpame, Gerardo. Es que No se el don preocupe. Guzmán está pésimo dicho. No, Gerardo, no, perdóname, Gerardo. tranquilo. Entonces, Gerardo, aquí lo que estoy planteando y es que estoy contándole la historia, ¿ah? La historia de los términos. Ahora tengo la magnitud de la corriente y tengo el valor de la Z y tengo el ángulo phi. Entonces, ¿por qué tanto énfasis a esto? Por lo siguiente, fíjense. Aquí tengo la corriente de cortocircuito. Esta componente, fíjense, ahí está el módulo. Seno de teta menos phi. Fíjense por favor de que esto no es una función senoidal, es el valor del seno de un ángulo. ¿Y qué ángulo? Diferencia entre el instante en el cual ocurre la falla y el ángulo de la impedancia. Todo esto que está aquí es un valor, es una magnitud. Y aquí está la función, ¿ven? E elevado a menos c repartido por L por t, que significa en la práctica una función exponencial decreciente. Y aquí tengo la función, ¿ven? La función senoidal. La corriente de cortocircuito es una componente también senoidal, pero no casual. No es casual esto, fíjense. Omega t más teta menos phi. Aquí aparece, se intercala, se inserta el menos phi. Entonces, aquí, como ustedes comprenderán, tenemos distintas opciones. Hay distintas opciones. Que teta valga 0, que teta valga 10 grados, 30 grados, menos 50 grados. Aquí yo puedo tener una cantidad enorme de opciones. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cuando tenemos muchas opciones, nos vamos al peor caso, la peor condición. La peor, fíjense, ¿cuál sería la peor? Si yo tengo dos términos, el peor escenario es que estos dos términos se sumen. Aquí se están restando, negativo y positivo, aquí se están restando. Por tanto, el peor escenario es que ese signo negativo pase a positivo. Primera cosa. Y segundo escenario, para que esto sea lo peor, lo peor, lo peor, es que el seno sea máximo. Acuérdense que la función seno siempre es un valor que está por debajo de 1, puede ser, puede ser de menos 1 a más 1. Ese es el rango. Entonces, fíjense, ¿cuál es el peor caso? ¿Cuál es la peor condición? La ley de Murphy es maravillosa. Si algo puede ocurrir, lo más ¿Y probable es que medio? ocurra. ¿Y tres y ¿Sí? medio? Dígame. ¿Y Fíjense, medio y menos tres y medio? fíjense, aquí, ¿cómo logro eso? Que este ángulo que está aquí, ese ángulo, teta menos phi, sea menos 90. O menos pi medio, bien dicho, no sé, quién lo dijo Ángelo, no sé quién lo comentó. Entonces, fíjense, la peor condición, la ley de Murphy es maravillosa, la peor condición se da cuando teta menos phi es menos 90, porque el seno de menos 90 me da menos 1, con ese menos me da más. Y me aparece el mayor valor de la componente continua
con la función senoidal. Ahora aquí fíjense, si teta menos phi es menos 90, esta función seno pasa a ser un coseno. Ahora, matemáticamente yo sé que siempre es lioso hacer estas cosas. Por eso es que yo me he tomado la libertad de tomar esto matemático y llevarlo a un término visual, gráfico. Fíjense, por favor. He dibujado la función seno solita, que aquí está con rojo, ¿eh? Aquí está con rojo. ¿Se dan cuenta que es una función coseno? Está desplazada. No parte de cero. Aquí tengo en rojo la componente alterna. Y en verde, no sé si lo ven bien, pero en verde está la componente continua. Este, el primer término. Positivo, porque hemos considerado que teta menos phi es menos 90 grados, o menos pi medio. Tengo una componente verde, si ustedes se dan cuenta, va bajando en el tiempo. ¿Por qué va bajando? Porque la exponencial es negativa. Afortunadamente, si fuera positiva, probablemente nunca no habríamos tenido nunca una instalación eléctrica, digamos. Habría sido imposible romper el cortocircuito. Entonces acá la componente se va reduciendo en el tiempo, ¿se dan cuenta, no? Y esto, por favor, genera todos estos conceptos, digamos. Esto es algo maravilloso, digamos. ¿Eh? Nuestra especialidad es tan dispersa, tan... Uno siempre va descubriendo cosas nuevas. Fíjense, por favor. Voy a ordenarme. Ordenémonos primero. Yo soy el interruptor. Todos somos interruptor. Entonces, cuando ocurre un cohete, ¿cuál es la corriente que pasa por el interruptor? No es la componente continua, no es la alterna, es la suma de las dos, la azul. Por tanto, aquí vemos el azul, ¿ves? ¿Qué es la azul? La suma de las ¿La de dos. cortocircuito? Esa es la corriente de cortocircuito definitivo. ¿Se dan cuenta? Por tanto, la corriente en azul, damas y caballeros, permítame compartir con ustedes, les muestro aquí la corriente de cortocircuito trifásico en una instalación. Aquí, por favor, estoy dibujando la fase A. La fase B es la misma de fase 120 y la fase C es la misma de fase 120. De tal forma de que la suma de las tres corrientes siempre vale cero. En una falla trifásica, la suma de I sub A más I sub B más I sub C siempre da cero. Esa es la particularidad de esta falla. Ahora, fíjense, por tanto, si yo soy el interruptor, yo no tengo que aguantar o soportar la corriente que está dibujada en rojo. Yo no tengo que soportar la corriente que está en verde. Lo que yo debo hacer es soportar la corriente azul. Y por favor, ahí está el pico, ¿eh? Por tanto, esa es la corriente o intensidad máxima. ¿Cuándo ocurre? ¿Cuándo ocurre? Fíjense, aquí se origina el cohete. Ahí partió el cortocircuito. Fíjense, aquí tenemos un ciclo, dos ciclos. ¿Cuándo ocurre el máximo? Si ustedes se dan cuenta, ocurre en el primer mediociclo. En el primer mediociclo se produce la máxima corriente que tiene que soportar el interruptor. Pero por favor, digo y repito, soportar, soportar, tiene que aguantar. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que el interruptor, ya, ocurrió el cohete. El relé detectó la corriente alta y da la orden de apertura del interruptor. Resulta que el interruptor no opera en forma instantánea. Si el interruptor es de los antiguos, donde los polos estaban sumergidos en aceite, interruptores, ¿cierto?, de medio gran volumen de aceite, alta tensión, el interruptor se demoraba 8 ciclos en abrir. Contemos, por favor, aquí me he tomado la libertad para hacer la pega más fácil. Aquí he puesto los ciclos, ¿ves? Un ciclo, dos ciclos, tres ciclos, cuatro ciclos, cinco ciclos, seis, siete, 8 ciclos. Aquí el interruptor abre. Fíjense, por favor, fíjense.
A los 8 ciclos, ¿hay componente continuo, no? No, Prácticamente ya no hay componente continuo. Y por tanto, ¿cuál es la corriente que tiene que interrumpir el interruptor? No es la máxima, es la corriente alterna. ¿Se dan cuenta, no? Si el interruptor fuera el SF6, hexafluoruro de azufre, que también es otra estructura que se usa bastante ya en alta y media tensión, el interruptor se demora 5 ciclos. Por tanto, fíjense, a los 5 ciclos prácticamente tampoco hay componente continuo. Es decir, la corriente que tiene que romper no es la misma corriente máxima. Solamente en el caso de interruptor al vacío, Diga, que se demora... Dígame, dígame. ¿Sí, Ángelo? ¿Duda? no, profesor, disculpe, se me quedó Ah, abierto el micrófono. no, tranquilo, relájate. Entonces, fíjense, solamente si el interruptor al vacío, donde el interruptor se demora entre 2 y 3 ciclos, 2 y 3 ciclos, ahí sí todavía hay componente continua, y ahí sí la corriente sería la corriente alterna más un delta. Por tanto, estimada y estimado, cuando nosotros hablamos de un interruptor, tenemos que hablar de dos corrientes de cortocircuito. Dos. Una en la que tiene que aguantar en el primer medio ciclo, que se llama corriente instantánea o corriente momentánea, y otra cosa es la corriente que tiene que romper, que tiene que abrir el contacto en cada fase. Y se llama corriente. Tiene dos nombres igual, o de ruptura o corriente de interrupción. De ruptura porque rompe, ¿cierto?, el arco, de interrupciones porque interrumpe el flujo de corriente. De acuerdo a esto, cuando yo especifico un interruptor, siempre debo tener presente estas dos corrientes. Ahora, digámoslo entre nosotros. Cuando yo especifico un interruptor, normalmente, ¿qué corriente doy? La corriente de ruptura. Es decir, la corriente dependiendo, ¿cierto?, de la velocidad del interruptor. Como si es un interruptor LSF6, típicamente, entonces ahí yo me preocupo solamente de la componente alterna. Y me olvido de la componente continua. ¿Qué otra cosa es importante? Esta constante de tiempo. Fíjense, ¿en cuánto tiempo se extingue la componente continua? Prácticamente en 5 ciclos. 5 tau. 5 tau. ¿No? Si ustedes recuerdan no, lo van a ver después en control. En control, ¿cierto? Cuando yo tengo una componente exponencial decreciente, normalmente esa componente se extingue a 5 veces la constante de tiempo. Por tanto, también vemos que acá la componente continua. Dígame, Luis. perdón, no interrumpo, profesor. Dígame. Eh, hablamos de la corriente de ruptura, que es la que tiene que, es la Abrir. que, la apertura. Pero Sí. también teníamos un tema del que usted mismo incluso gesticuló ahí, se apretó su expresión corporal, que es la que tiene que soportar el Claro, interruptor. claro, claro. Entonces usted dice que solamente hay que especificar la de ruptura. No, Pero no, ¿qué no, pasa? no, 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 no. Lo que yo le digo es que normalmente cuando yo especifico un interruptor, lo especifico con tres magnitudes. Tres. Primero, la tensión de operación. Segundo, la corriente nominal. Y tercero, la corriente de cortocircuito. Esa corriente de cortocircuito que me pide el fabricante, normalmente la de ruptura. Normalmente. Normalmente ¿Sí? la de apertura. La de apertura, la de Ya, interrupción o de ruptura. No es frecuente que el fabricante me pida la corriente máxima. ¿Sí? ya. Gracias, Ahora señor. bien, ahora, para cerrar la idea, fíjense. ¿Cuánto? Fíjense, ¿cuál es el factor aquí? Ese valor, no sé si me pueden, si alguien me puede hacer el cálculo. ¿Cuánto me daría 2,5 dividido por 1,4142? A ver, voy a hacer el cálculo. Tengo una calculadora por aquí. 2,5, 2,5, estoy tomando la corriente máxima, 2,5 la máxima, dividido por 1,4142. Eso me da un factor de 1,77. 1,76, sí. 77. O sea, redondeando a lo bestia, con un decimal es 1,8. Por tanto, si eventualmente el fabricante me pidiera
la corriente máxima, ¿cómo la calculo? La corriente de interrupción multiplicada por 1,8. ¿Me explico, no? Y por tanto hay una correlación directa. Ahora, es verdad, digámoslo, es verdad. Es verdad que ese factor puede cambiar. Pero en el peor escenario, la peor condición que la estamos viendo ahora, el factor, ¿cuál es el factor que relaciona la corriente de ruptura con la corriente máxima? Un factor de 1,8. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, fíjense, teníamos el tema de la constante de tiempo. Después de 5 ciclos, la componente continua desaparece. En el peor escenario. Antes, si fuera un escenario intermedio, desaparece antes. Y lo otro es el tiempo asociado, ¿eh? El tiempo. Dígame, Diego. Profe, una pequeña duda, solamente Por para aclarar. supuesto. No, dígame. Cuando se juntan las dos variables, ¿eso quiere decir que ahí estuvo la ruptura o no? O yo me... No. Aquí, fíjate, aquí en el tiempo cero, ahí ve el cursor, Sí, sí, sí. ahí ocurre la falla. Sí, correcto, correcto. ¿Sí? Ahora, lo que es importante recordar es que una cosa es cuando ocurre la falla y otra cosa es cuando el interruptor abre. ¿Por qué? Y aquí lo puse, ¿eh? ¿Cuál es el tiempo? Es el tiempo que demora el relé en dar la orden de apertura, más el tiempo que se demora el propio interruptor en abrir. Los interruptores, cuando reciben la orden, no operan en forma instantánea, tienen tiempo de respuesta. Y por eso es que acá lo que me interesa que ustedes identifiquen es que si pensamos que aquí ocurre la falla, ahí justo comienza el cohete, yo debo contar 3 ciclos como mínimo, si es un interruptor al vacío. Debo contar 5 ciclos como mínimo, si es un interruptor al SF6. Y debo contar 8 ciclos como mínimo, si se trata de un interruptor de pequeño, de gran volumen de aceite, que son los antiguos, digamos, ¿no? Que son motorizados. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que trato de destacar con esto? Que una cosa es la corriente que debe soportar el interruptor y otra cosa es la corriente que tiene que romper o abrir. Y por tanto, de aquí aparece este concepto de corrientes. Yo hablo de corrientes momentánea o instantánea, la que tiene que aguantar el interruptor, pero que no tiene que romper. Y la otra es la corriente de ruptura o de interrupción, que es la que efectivamente tiene que romper. Ahora, ¿por qué me interesa la corriente de ruptura? Porque normalmente cuando se trata de especificar un interruptor, yo debo especificar el interruptor con la corriente de ruptura. Dígame, espérame, aquí hay alguien que levantó la mano. Deme un segundo. Sebastián, cuéntame. Profesor, disculpe, tengo que ir a... No, dime. No pida disculpas, por favor, si la idea es que ojalá que generemos un espacio de conversa. Dígame. Ah, Sebastián, No, es que si me puede dejar presente, tengo que atender una falla, justo, interruptores. Aló. ánimo, nos vemos, cuídese. Profe, le envié por WhatsApp una placa a un interruptor. Ahí está especificada lo que usted está hablando. Por WhatsApp, pero la mandó al WhatsApp del grupo, ¿no? Ah, no, a ver, dime. De veras. Mándela al grupo para que todas la tengamos ahí, pues. Aló, profesor, ¿me escucha? Sí, dígame. Profesor. Ya, ahora sí. No, me tengo que ir a atender una falla de un interruptor justamente, para que me pueda dejar presente, por favor. Sí, no se preocupe, usted tranquilo. Que le vaya bonito, que le vaya bonito. Gracias, profesor. Nos vemos. Chau. Listo. No, anden con la foto. Aquí está una foto. Ahí, ahí. Perfecto, ¿eh? Tensión, corriente de servicio, la corriente continua y la corriente de cortocircuito de corte, ¿eh? Bueno, aquí hay varios detallitos más que yo usualmente no lo... Lo que pasa es que, Ahí lo envié al grupo, eh, profe. Sí, yo le envié la ya, foto. Para que la vean. claro, aquí, pero nosotros en general, para ir, porque esto también ustedes de una otra forma lo van a retomar cuando vean distribución, pero nosotros en general trabajamos con 3 aspectos: la tensión, la componente continua, la componente de corriente nominal o corriente continua y la corriente de cortocircuito de ruptura. Aquí ustedes se dan cuenta, hay una cantidad, bueno, hay aspectos mecánicos de por medio también. Eh,
aquí dice la cantidad de ciclos que demora, ¿no? Fíjate que no sale, ¿eh? El número de ciclos de operación, tiempo, no, es que el tiempo de cortocircuito es otra cosa. Poder de corte, frecuencia. Fíjate que no sale lo que son las cosas. Oye, Gerardo, mira, no sale la velocidad de operación. ¿Cuánto se demora en abrir? Mira qué simpático. Seguramente viene por norma. Es que depende del tipo de interruptor, tienen distintos tipos Claro, pero de tiempo. como este es F6, como dice el tipo SF6, debería, ¿cierto? El fabricante debería indicar que se demora 5 ciclos. ¿No? Porque ahí dice, si te das cuenta, tiempo de cortocircuito 3 segundos. Esa es otra cosa. Lo que Claro, pasa es que este interruptor aguanta hasta 3 segundos esa corriente de falla, si no revienta, digamos. Y por eso es que hay que votar antes de 3 segundos. ¿No? Pero son pruebas, digamos. Entonces aquí fíjense, lo que hemos visto con esta mirada visual del fenómeno es que una cosa es la corriente instantánea o momentánea y otra es la corriente de ruptura de interrupción. Hasta ahí todo bien, todo maravilloso, digamos. Pero en electricidad nadie puede ser feliz. ¿Estamos? Entonces, miren, hace 100 años atrás, eh, ¿cierto? De la Westinghouse hizo una prueba. Westinghouse, ¿ustedes han escuchado la palabra Westinghouse, no? ¿No? A No, ver, profe, no me, no, ¿cierto? me suena. Bueno, la Westinghouse fue la pionera, ¿cierto? Fue una empresa pionera en todo lo que son no solamente la fabricación de equipos, sino que todo lo que fue la normativa eléctrica. Es como si habláramos de Chile, de Endesa, digamos. ¿Qué fue Endesa para Chile? Si alguien me pudiera decir que Endesa fue la madre, digamos, la madre. Ahí, pues si todavía se escucha que hay normas Endesa, ellos construyeron experiencia viva en lo que tiene relación con instalación eléctrica. Y crearon, ¿cierto? Fueron creando estrategias normativas justamente avaladas, ¿cierto? O con el aporte, ¿cierto? De la norma americana. Bueno, Westinghouse era eso, la madre, la mamá, digamos, de todo lo que lo que somos ahora y lo que hemos ido desarrollando, se lo debemos a ella. Después, bueno, hubo una migración, ya se ha desperfilado, ¿cierto? Pero Westinghouse, al principio, te estoy hablando 100 años atrás, estos viejos hicieron una prueba de laboratorio para, en cierta medida, validar esto que estaba acá. Ellos querían validar esto, querían validar la teoría matemática, ¿cierto? Que un matemático la había resuelto, ellos le hicieron en el laboratorio. ¿Y qué hicieron en el laboratorio? Ellos hicieron un cortocircuito en los terminales de un generador. Es decir, fíjense, ellos en forma controlada fueron capaces de producir un cortocircuito en terminales de un generador. Pero no fue cualquier circuito, no fue cualquier cohete. Ellos, como conocían la tensión que estaba entregando el generador y conocían la impedancia de la máquina, entonces conocían cuánto valía el ángulo teta y cuánto valía el ángulo phi, porque ellos estaban registrando esas variables, estaban monitoreando el voltaje, habían determinado la impedancia de la máquina y por tanto conocían el ángulo phi y la impedancia. Entonces ellos hicieron lo siguiente, fíjense, hicieron un cohete controlado, pero hicieron el cohete justo cuando teta y phi eran iguales. Ellos hicieron un cortocircuito de tal forma de que el ángulo de la tensión coincidía con el ángulo de la impedancia de la máquina. Si teta y phi eran iguales, entonces lo que estaban ellos haciendo era, desde la teoría, anular la componente continua. Fíjense que si teta y phi son iguales, me queda seno de cero. Seno de cero, cero.
Entonces, ¿qué esperaban tener ellos? Un oscilograma de la corriente de cortocircuito perfectamente senoidal. Solamente la señal que está aquí en rojo. Hicieron todas las pruebas, estaba listo, hicieron el cohete. Justo cuando teta y phi son iguales, hacen el corto, esperando que la señal de corriente sea perfectamente senoidal. Bueno, la ley de Murphy es maravillosa. Fíjense, este fue el registro que obtuvieron. ¿Se ve el registro, por favor? Sí, profe. Fíjense, efectivamente la corriente de cortocircuito es perfectamente alterna, pero la magnitud no es constante. ¿Se dan cuenta? Al principio es una corriente elevada y a medida que va avanzando el tiempo va disminuyendo, hasta llegar a una corriente que se llama de régimen permanente. Y esta cuestión para ellos fue un tremendo dolor de cabeza. Porque fíjense, ellos ¿qué encontraron? De que la magnitud de la corriente de cortocircuito varía en el tiempo. Volvieron atrás, volvieron atrás. A ver, ¿dónde estaba el problema? Y vieron la magnitud. ¿Cuál es la magnitud de la corriente? E partido por Z. Dijeron, entonces la E cambia. Verificaron, la E no cambia, se mantiene constante. Una constante. No cambia. Entonces, fíjense, dijeron, si la E no cambia y la corriente al principio es grande, ¿cuál es la única respuesta? Que la Z de la máquina vaya cambiando. Como la R no cambia, porque la R cambia por efecto, ¿cierto? Ya lo dijimos, ¿cierto? Efecto Skin, que en este caso era despreciable, la única opción que quedaba era que la inductancia cambiara. Y fue lo que concluyeron. Concluyeron que la inductancia de una máquina rotatoria no es constante, sino que es variable en el tiempo. Al principio, pequeña, y a medida que va pasando el tiempo va aumentando. Entonces, se tomaban la cabeza, ¿qué vamos a hacer ahora? La inductancia de una máquina no es constante, no es constante. Entonces aquí está la sabiduría, ¿ves? La maña de los eléctricos. ¿Qué hicieron ellos? Y que fue esto generó, digamos, un acuerdo, por favor, fue un acuerdo mancomunado de todos los productores, ¿cierto? De máquinas eléctricas, en particular máquinas rotatorias. Ellos identificaron o seccionaron, en cierta medida matemáticamente hablando, linealizaron la inductancia. Y por tanto hablaron de una inductancia al principio. Fíjense, una inductancia básicamente en los dos primeros ciclos. Entre dos y tres ciclos. Entre el primero y el tercer ciclo. Y a esa inductancia le llamaron inductancia subtransiente, o llamada también X2'. Después, entre los 3 ciclos y los 8 ciclos, hablaron de una reactancia transiente y le pusieron prima. Y después de los 8 ciclos hablaron de reactancia de régimen permanente, sin apóstrofe. Y por tanto, estimadas y estimados, cuando nosotros hablamos de máquinas eléctricas rotatorias, por favor, esto no aplica a un transformador, que es una máquina eléctrica estática. Cuando uno habla de reactancia, de parámetros de inductancia de máquinas rotatorias, uno tiene que identificar estos tres parámetros: subtransiente, transiente y de régimen permanente. Ahora, para el cálculo de cortocircuito, ¿con cuál nos quedamos? Con la más baja, la que origina la mayor corriente, porque estamos buscando la peor condición. Y por tanto, nosotros hablamos de la corriente de cortocircuito subtransiente, 2'. Ustedes en un tiempo más van a hablar de la estabilidad de la máquina, con el profesor Yandi. Y ahí van a ocupar la reactancia transiente. Porque cuando uno analiza estabilidad de máquina, no cortocircuito, estabilidad, que la máquina no pierda sincronismo, normalmente en esa zona trabajamos con la reactancia de la máquina transiente. Por eso es que se llama estabilidad transiente.
por la reactancia que estamos usando para representar el comportamiento de la máquina. Dicho esto, tenemos entonces, desde la mirada, dígame Luis. Muchas Sí, gracias, Luis. perdón, no interrumpe, no, tuvo un No, por corte en la favor, comunicación. dele nomás, dele nomás. Quedamos en tres instantes de tiempo. Usted dijo subtransiente, transiente y Claro, estacionario, si no me equivoco. Ya, y la estacionario de pregunta, régimen permanente. estacionario o régimen permanente, lo mismo. Sí, es lo mismo, Ya. equivalente. Eh, y usted habló delante de los 5 tau. ¿Hay alguna relación entre subtransiente, No, transiente y estacionario con los 5 tau? no, Ya, gracias, profesor. el tau tiene relación con la evolución de la componente continua. Ya, Aquí, gracias, si ustedes se profesor. dan cuenta, aquí no hay componente continuo, aquí se anuló la componente continua. O sea, por ese lado está bien, no hay componente continuo. El problema es que la magnitud de la corriente de cortocircuito desafortunadamente no es constante. Y esto Mirando en el lado oscilograma. positivo del gráfico, la forma de la línea fue la que me engañó. Gracias, profesor. Claro, entonces aquí, ¿qué es lo importante que tenemos que tener presente? Cuando nosotros hablamos de máquinas eléctricas, inducción, rotor bobinado, sincrónica, nosotros desde el datasheet del proveedor, por favor, máquinas eléctricas de media tensión, normalmente hablamos de 3 reactancias en la máquina. La de régimen permanente, la reactancia transiente y la de reactancia subtransiente. Cuando yo quiero evaluar cortocircuito, debo utilizar la reactancia más pequeña, la que origina la mayor magnitud de la corriente de falla. Y por eso es que hablamos de corrientes subtransientes. Profesor, Pero si yo quiero evaluar estabilidad, trabajo con la reactancia transiente. Si quiero ver el comportamiento de una máquina sincrónica de régimen permanente, como ustedes lo han visto en máquinas, ahí ustedes trabajan con la reactancia de régimen permanente. Y por tanto, cada reactancia tiene su nicho, su zona de trabajo. ¿Estamos? Nosotros vamos a trabajar con la reactancia subtransiente. profesor, Alguien me había comentado. Diga. disculpe, pero sabe que estamos Sí. más que pasadísimos, ultra pasados ¿En qué cosa? de la hora. No me No. diga. ¿Qué hora es? Y luego Ya, fue pues, una papa. ya A va a ver. empezar la otra clase y no ¡Hoy! comimos. No pelamos una papa que día. Ya, ok. Discúlpenme. Es que yo, usted sabe que entro en un trance con esta cuestión. Perdón, con estos temas. Entonces, por favor, dos cositas. Nos vemos el día sábado, pero ahora lo vamos a ver en mecánica. Por favor, en la misma sala tuvimos la prueba de CEP el sábado pasado, ¿sí? Profe, Dígame. una consulta, bueno, o sea, apreciamos mucho sus gestiones, obviamente, siempre, pero ¿Sí? no era una sala un poquito más estrecha, por decirlo de alguna manera. Es que esas salas de mecánica son pésimas para grabar, pésimas para grabar. Son ultra anchas, digamos, es chica, digamos, es como informe, debiera ser. Mira, me facilitaron la 1, la 2 y la 3. Y las tres La son iguales. 1, ahora, y las 3 son iguales. Tengo entendido que las 3 tienen las mismas características. Ahora, hay un dicho, a caballo regalado. No. Sí, no, sí, por eso Entonces, preguntaba por si acaso. ahora, Porque créanme que esta es una situación, por favor, transitoria. Yo espero que esta semana nuestras autoridades resuelvan el tema con los centros alumnos y podamos ya volver a nuestra normalidad, pero esta es una situación, por favor, puntual, singular. Y lo otro, por favor, anótense en el ticket de almuerzo. Ya, Profe, no, consulta dígame, a los dígame. que tenemos que dar la prueba, Sí, la que, para la próxima semana nos coordinamos. Todavía no. la otra semana, Vámonos. ya, Sí, ya, profe, así que calmado. No se urge, tranquilo. ¿Sí? ya, profe, Nos gracias. vemos, cuídense, estamos en contacto. gracias, Chao, profe, que esté gracias. bien. Profesor. Chao, Chao, profe. chao, nos profe. vemos. Chao, profe. Cuídense. Gracias.